Bueno, arrancamos. Vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a hacer un repaso magistral de una década que es, literalmente, crítica en la historia económica argentina. Nos vamos a basar en el texto de Bellini y Corol, enfocándonos en ese movimiento de péndulo entre dos extremos que, lamentablemente, terminaron fracasando. Esta explicación está pensada paso a paso para quienes tienen que rendir un examen pronto y necesitan entender el tema a la perfección, porque de nada sirve solo memorizar fechas, ¿verdad? Así que preparen sus apuntes, busquen dónde anotar, porque vamos a desmenuzar este periodo histórico de una manera súper estructurada y fácil de digerir. ¡Vamos! Acá tienen nuestra hoja de ruta para hoy. 6 puntos clave, desde la introducción hasta el repaso final, que nos van a servir para entender cómo el país pasó de la imposición militar al consenso populista y por qué ambos colapsaron. Bien, pasamos al punto 1, la introducción a este periodo clave. A ver, para entender esta década, la tesis principal que tienen que tener en la cabeza es que Argentina estaba atrapada en un callejón sin salida económico. Todo lo que vamos a ver es el intento desesperado del país por resolver un dilema, probando primero con la fuerza y luego con la negociación. Ojo acá porque una posible pregunta de examen, segurísimo, es el concepto de stop and go, o los ciclos de frenada y arranque. Para entenderlo fácil, imagínense que van manejando un auto en pleno tráfico. Aceleran con entusiasmo para avanzar, ¿no? Bueno, eso es el crecimiento económico. Pero de repente se quedan sin nafta, que en el caso de Argentina eran los dólares, las divisas extranjeras. Al quedarse sin combustible, el motor empieza a fallar, sube la inflación y tienen que pisar el freno de golpe. Ese frenazo brusco, violento, es la devaluación y la recesión económica. Y una vez que el auto se estabiliza un poquito, vuelven a acelerar y el ciclo se repite. Esta inestabilidad constante era la gran enfermedad de la economía en los años 60. Y esto nos lleva a la sección 2, la Revolución Argentina Militar. Ante esta enfermedad crónica, surge el primer intento drástico de cura. Entonces, ¿cómo diagnosticaron el problema los militares liderados por Onganía en el 66? Bueno, miraron el país y pensaron, acá la culpa de que la economía sea inestable la tiene la política, el desorden, las huelgas. Creían firmemente que aplicando mano dura, suspendiendo los partidos y silenciando a los sindicatos, la economía iba a sanar sola, por arte de magia. Intentaron imponer lo que se conoció como el mito del orden, básicamente una paz forzada, desde arriba, para atraer inversiones. Pasamos a la sección 3. Con la política totalmente silenciada, el régimen necesitaba un plan económico fuerte. Y acá entra el Plan Krieger-Bacena. Tomen nota de esto porque es fundamental para el examen. El ministro de Economía, Adalbert Krieger-Bacena, lanzó un plan de estabilización súper ortodoxo en 1967, con 3 pilares mecánicos que se tienen que memorizar sí o sí. Paso 1, una devaluación masiva del 40% de la moneda para sincerar la economía. Paso 2, para que el sector agrícola exportador no se hiciera inmensamente rico de la noche a la mañana con esta devaluación, les clavaron retenciones, o sea, impuestos a las exportaciones. Y paso 3, el que más le dolió a la gente, un congelamiento estricto de los salarios. La idea era frenar la inflación a la fuerza, ahogando el consumo interno. Y fíjense en esta portada de la revista Primera Plana de marzo del 68. Ilustra brillantemente la ansiedad que había en la calle. La gente se preguntaba abiertamente, ¿otra devaluación? Es que, si bien el plan logró bajar la inflación al principio, no resolvió el problema de fondo, que en economía llamamos la pugna distributiva. Es decir, esa pelea feroz entre distintos sectores de la sociedad para ver quién se queda con una porción más grande de la torta. El clima estaba tenso, porque se sentía que la bomba iba a volver a estallar. Y la raíz del problema salta a la vista acá. Miren este gráfico comparando el crecimiento del sector agrario con el industrial. Fíjense en esos picos y caídas brutales. Es literalmente el electrocardiograma de una economía totalmente desequilibrada. El modelo autoritario logró imponer silencio un rato, sí, pero estructuralmente las enormes fluctuaciones seguían ahí. O sea, nunca cortaron el problema de raíz. Llegamos a la sección 4, el cordobazo. Porque claro, cuando tapas una olla a presión y le seguís subiendo el fuego, tarde o temprano explota. Y esa explosión fue el cordobazo. Todo arranca de forma medio aislada a principios de mayo del 69, con estudiantes protestando.
Pero ojo, porque el 29 de mayo pasa algo que el gobierno militar jamás se vio venir. Los obreros automotrices de Córdoba, que eran los trabajadores mejor pagos del país, se unen a los estudiantes. Imagínense, juntos toman la ciudad en una rebelión masiva. Esto dejó clarísimo que intentar estabilizar la economía a base de represión social es una ilusión total. Sin consenso social, cualquier plan económico termina hecho cenizas. Hay una frase genial en el texto que les súper recomienda usar en sus respuestas. Los autores dicen: a nadie pasó inadvertido que, en esa explosión de repudio popular, se derrumbó el mito del orden. El cordobazo no tiró a Onganía ese mismo día, pero fue una herida mortal. Básicamente desnudó que la gran promesa del régimen, el famoso orden, era una farsa. Bien, sección 5. El retorno del peronismo. Con el fracaso militar ya sobre la mesa, el péndulo viaja a toda velocidad hacia el extremo totalmente opuesto. Atención acá, porque esta es la clásica pregunta comparativa de examen. Miren las diferencias. El enfoque militar intentó curar la economía con la imposición, el garrote, excluyendo a los sindicatos y congelando los sueldos. Por el otro lado, el enfoque peronista, cuando vuelve en el 73, intenta exactamente lo contrario, la negociación. Su estrategia fue sentar a todos en la misma mesa, integrar a los sindicatos, redistribuir el ingreso y firmar un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo se materializó con el famoso Pacto Social, firmado por el ministro de Economía, José B. Gelbart. A ver, hagamos una analogía cotidiana para que se entienda fácil. Imagínense a unos compañeros de departamento que viven peleando por la comida y los gastos. El Pacto Social fue como sentarlos a todos y decirles: che, hagamos una tregua. Congelemos los precios y los salarios por mutuo acuerdo para que el departamento no se nos prenda fuego. Empresarios, sindicatos y el Estado firmaron este compromiso de paz. Pero, ¿qué pasó? La tragedia golpeó de nuevo por dos lados. Volviendo a nuestros compañeros de departamento. Primero, de la nada, el dueño del edificio les duplica el alquiler. Ese fue el choque externo, la crisis mundial del petróleo del 73, que encareció todo a nivel global. Y segundo, ante este aumento, los compañeros de departamento rompieron la tregua y empezaron a robarse la comida de la heladera de nuevo. Esa fue la famosa y feroz pugna distributiva interna. Todos querían ganar más para no perder. El pacto social voló por los aires y terminó en una hiperinflación catastrófica en 1975, el famosísimo y trágico Rodrigazo. O sea, el modelo populista colapsó de una manera tan espectacular como el autoritario. Y así llegamos a la sección 6, repaso y preguntas clave. Vimos un montón de información densa, así que vamos a consolidar todo esto con un truquito rápido para que no se les borre el día del examen. Les presento la regla de las 3P. Si en el parcial se quedan en blanco con la década del 66 al 76, acuérdense de esto. Primera P. Planes. Tuvimos planes económicos enormes, como el de Krieger-Bacena o el Pacto Social de Gelbart, que terminaron fracasando. Segunda P. Protestas. Esa tensión siempre detonaba en la calle, con el cordobazo como el ejemplo máximo. Y tercera P, y quizás la más clave, pugna. La constante pugna distributiva. Esa pelea insaciable entre el campo, la industria, los sindicatos y el Estado por ver quién se quedaba con la riqueza de un país que, en el fondo, no crecía lo suficiente. Y para cerrar nuestra explicación, les dejo esta pregunta, ideal para un ensayo final. ¿Por qué fracasaron tanto los enfoques autoritarios como los populistas para resolver la crisis económica argentina entre 1966 y 1976? La respuesta brillante, basada en todo lo que vimos hoy, es que ni la fuerza militar logró imponer un orden real sin apoyo social, ni el populismo logró sostener una paz negociada cuando la plata no alcanzó y el contexto global se puso feo. Ambos ignoraron algo básico: la economía no funciona en el vacío. Se necesita tanto de estabilidad estructural como de un consenso social verdadero. Piénsenlo, repasen bien sus notas, usen la regla de las 3Ps y les aseguro que están súper preparados para arrasar en ese examen. ¡Éxitos con el estudio!